Hola a todos, el diario de una mamá es un espacio que hemos creado para poder compartir y para aprender muchísimo más de la maravillosa historia de la maternidad. Desde el día 1, desde cómo preparar nuestro cuerpo y nuestra mente, hasta el día de hoy, la crianza de estos chiquitines que son nuestros mejores maestros. Por eso, tenemos una cita todos los martes a las 7 de la noche en mi canal de YouTube. Hola, bienvenidos al diario de una mamá. Nuevamente estamos aquí sentados en esta sala deliciosa para charlar, para conversar, para aprender, para conocer y para seguramente aclarar muchos temas que nos generan dudas, que nos generan intrigas, muchos temas y muchas situaciones por las que todos hemos pasado en algún momento de la vida. Y para eso está una persona a la que quiero muchísimo, que, ¿saben cómo la tengo guardada yo en mi celular? Nati Ángeles, yo no la puedo ver de otra manera. Natalia Romero, de Un Ángel para mí. Nati, bienvenida, qué rico tenerte en el diario de una mamá. Muchísimas gracias, Karen, muchísimas gracias a todas las personas que están viendo este video. Gracias por tu invitación y gracias por abrir esos espacios para poder fortalecer amor propio, hablar de ángeles, de energía, pero sobre todo sacar nuestra mejor versión. Bueno, la pregunta más importante, ¿cómo nace, en qué momento de tu vida nace Un Ángel para mí? Bueno, Un Ángel para mí nace específicamente desde que yo soy muy pequeña. Me encantaba el tema de los ángeles, me encantaba, mis papás siempre me apoyaron con ese tema, percibía cosas, sentía cosas y yo decía, pero no, ¿cómo hace para entender el tema de los ángeles? A medida que fui creciendo, empecé a estudiar este tipo de temas, entonces empecé a estudiar temas de angelología, de energía, de campos áuricos, de por qué los seres de luz, de por qué tú atraes cosas. Y en ese momento dije, ok, ¿cómo estudio esto? Pues Carito, te estoy hablando de esto hace 12 años, 15 años. Entonces fue justo en ese momento donde hice millones de cursos, me certifiqué como angeóloga, me certifiqué como reikista, me certifiqué como terapeuta, pero ahí no existía el tema del coaching. Entonces estudié Derecho y fíjate cómo es la vida, cuando terminé Derecho me salió una beca en una maestría de resolución de conflictos y negociación. Wow. Y yo decía, pero ¿por qué me sale esta maestría? Sin embargo, lo agradecí, la tomé, la hice. Siempre he sido muy nerda, Carito. Y después de esto ya empezó el tema y el auge como del coaching. Y yo dije, me encanta este tema. Después me certifiqué como coach holística y empecé a traer todos aquellos elementos que había aprendido durante mi vida y que había hablado de ángeles, de temas holísticos y entender que las personas podemos sacar nuestra mejor versión, pero también entendiendo que hay unos seres hermosos que nos están acompañando. Ahí, justamente el 2 de junio, hace 4 años, abrí Un Ángel para mí, donde dije, ya me siento preparada para poder llegar con este mensaje a las personas, entendiendo que la espiritualidad es un equilibrio, que puedes hablar de paz, que puedes hablar de abundancia, que puedes hablar de amor, pero también desde la parte desde puntos de vista como el coaching, la energía y también algunas dosis de psicología, porque justamente en las terapias de Un Ángel para mí, Carito, o en los retiros, me di cuenta que necesitábamos también un factor determinante que es psicología. Y justamente empecé a estudiar psicología, que es la tercera carrera que estoy terminando. Muy nerda. Muy nerda. Entonces ahí como que se abre Un Ángel para mí, que es un espacio y es un lugar donde hablamos de ángeles, de energía, divino, de coaching, pero también siempre desde el equilibrio. Esto no es un tema de religión, Carito, esto es un tema que las personas cuando conectamos la cabeza, el cuerpo, la mente y el espíritu, sí o sí vas a empezar a sacar lo mejor de ti. ¿Por qué les hablo de esto? Y para mí, ¿por qué era tan importante tener a Nati con nosotros? Porque digamos que yo en el proceso de toda mi vida, todos los procesos, siempre me he interesado por ser mejor ser humano. O sea, por mejorar, por sentir que mi alma cada vez va subiendo un poquito más y ser mejor persona. Y Nati ha estado siendo parte de ese proceso en los últimos años aquí de mi vida, me ha estado acompañando, pero en estos 2 últimos años, que han sido 2 años tan importantes para mí, con tanto movimiento y con tanta cosa, recibí muchas ayudas que creo que son muy importantes porque la gente, no, pero es que yo para qué voy a ir a un psicólogo, para eso están los psicólogos, no, para qué me va a hacer una programación neurolingüística, para eso está, no, para que el tema de los ángeles, para eso están. Yo creo que uno tiene que empezarse a pegar de las herramientas y de esas ayudas que te van a ayudar a evolucionar, a solucionar y a sacar adelante y a entender muchas situaciones, y esto ha sido Nati en mi vida.
Creo que es súper importante que la gente entienda, Nati, por qué, sobre todo nosotros tenemos el diario de una mamá donde tenemos un público, claro, un público que son mamás, pero también nos ven papás, también nos ven jóvenes, seguramente algunos adolescentes entrarán a ver las entrevistas. ¿Por qué es tan importante buscar esa ayuda en momentos difíciles, en cualquier situación que estemos viviendo? Aquí nos basamos, claro, en la situación de cualquier mamá, una separación, un posparto, un tema complejo de salud con un hijo, pero en realidad cualquier persona puede buscar ayuda. Carito, y acabas de decir algo fundamental y es que uno no tiene que buscar ayuda cuando estés mal. Exacto. Uno tiene que tener, y esto hace parte de entender que nosotros tenemos diferentes cuerpos, un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual, que así como tú dedicas tiempo para darle alimento a tu cuerpo físico, ejercicio para hacerlo, también necesitas trabajar tu mente y también necesitas trabajar tu espíritu. Entonces, cuando todas las personas nos damos cuenta que todos los días tenemos aprendizajes o que tenemos situaciones que nos confrontan, como bien lo dices, un divorcio, una separación, un duelo o simplemente porque te sacaron del trabajo, porque simplemente te estás desconectando de ti, es ahí donde yo siempre explico y es busca ayuda, pero no solo busca ayuda para que realmente en ese momento estés bien, sino busca ayuda de manera permanente, para que el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, quien te haga clic, Carito, quien te haga clic, pueda llegar con las herramientas y tú poder decir, ok, esto va a ser provisional. Si yo busco las herramientas, voy a poder volver a creer en mí, voy a poder volverme a amar. Entiendo que esta es una situación que definitivamente va a pasar, que no va a ser permanente, pero que cuando busco ayuda te empiezan a aligerar carga, empiezas a entender que las cosas tienen solución, que los problemas o las situaciones de aprendizaje que tanto te están confrontando definitivamente tienen un alivio y que realmente pensando entre dos personas con las herramientas necesarias vas a poder salir de esto victorioso, fuerte, resiliente, entendiendo tal vez no el por qué, sino el para qué más adelante. Entonces tú vas a decir, estoy pasando justamente aquí cuando veo este video con un proceso de duelo o mi pareja me dejó o estoy pasando con un proceso con mi chiquito. Es entender un poco que cuando conectas tu corazón y tu espíritu, la vida se encarga de aligerarte, que cuando tienes las herramientas vas a poder entender que coges las riendas de tu vida y que entiendes claramente cómo poder asumir ese proceso, pero sobre todo entendiendo el aprendizaje de este tema. Porque a la gente le da miedo pedir ayuda. ¿Es un tema de ego? ¿Es un tema de qué? Yo pienso que ha sido un tema cultural. En Latinoamérica es un tema cultural en donde dicen que los psicólogos y los psiquiatras o los terapeutas, fundamentalmente cuando tú vas es porque ya estás en la inmunda, es porque ya tocaste tanto fondo que realmente digamos como que no has podido sacar la cabeza. Pero, Carito, imagínate que hay estudios psicológicos y psiquiátricos que nos han demostrado que justamente después de la pandemia, después del 2020, se subieron este tipo de carreras profesionales, es decir, donde las personas están acudiendo a diferentes terapias para poder hablar, para poder desahogarse y para entender que necesitas hablar, porque cuando tú hablas aterrizas ideas, porque cuando tú hablas sanas y porque cuando tú hablas le pones título a tu proceso, el que tiene que ser perdonado, le pones título a lo que realmente necesitas sanar. Entonces hay mucha gente que le da miedo, que le da pena, que es un tema cultural. Inclusive te digo algo, en Un Ángel para mí yo veo muchas terapias en hombres y son los más juiciosos, pero son los que menos piden cita. Ok. Pero van mucho. Claro. Sin embargo, las mujeres siempre somos como un poco más dispuestas a este tipo de temas. Dispuestas a buscar, ¿no? Dispuestas Exacto. como a buscar, a entender, a buscar una respuesta que de pronto no vemos tan clara, seguramente a rectificar la que yo sabemos, pero muchas veces nos toca ir a donde otra persona para que nos muestre el camino que ya sabemos cuál es y ya conocemos, pero que nos ayude a tomar esta decisión. ¿Por qué lo digo también? Porque nosotros en esta red de apoyo tenemos a muchas mamás que han sido abandonadas, dejadas solas, sin una red de apoyo, con hijos con complicaciones médicas, con hijos con temas de salud muy difíciles, y creemos que esto también puede ser una herramienta para empoderarlas a ellas, ¿no? Para que vuelvan a creer en ellas, porque además las dejan por el piso, sin seguridad, las dejan sintiéndose muy poca cosa, sintiéndose que no son valiosas, que no representan, y aparte de todo con una cantidad de situaciones nuevas en la vida de ellas que van a tener que afrontar solas. Aquí es importante entender, Carito, que
el proceso de perdón es obligatorio y que el proceso de reconciliación es opcional. Cuando nosotros estamos viviendo un duelo, por ejemplo, en la situación que nos estás diciendo, en donde las personas han sido abandonadas, evidentemente partimos de un duelo. Hay una herida de abandono, me dejaste o definitivamente me dejaste con mis chiquitos, y ahí es donde uno empieza a transitar el tema del duelo, entendiendo que pueden haber muchísimas etapas, que vamos a pasar por la etapa de negación. No voy a poder porque me hiciste esto, si yo era una buena persona, si yo era una buena mamá, si yo solamente trabajaba. Esa etapa de negación donde te confronta y dices que estoy haciendo mal, si yo en serio soy un buen ser humano. Y aquí es empezar a entender que muchas cosas no dependen de ti, carito, que las personas actúan y hacen las cosas de acuerdo con lo que tienen en su alma y en su corazón, que no vas a ser la culpable de las acciones de los demás. Sí, obvio. Y que cuando nos empezamos a meter en el proceso y empezamos a entender que tú eres responsable únicamente de las acciones que provienen de ti, empiezas a entender que las acciones de los demás no pueden influir tanto en ti ni impactar de esa manera tan fuerte. Ahora, es fácil decirlo, pero es justamente cuando tú estás en el proceso que tocas fondo que tú tienes dos opciones, Caro. La primera, entender que no tienes motor, o la segunda, entender que tienes motores tan lindos como lo que vimos en el diario de la Fundación, y es fundamentalmente empezar a coger estos motores tan lindos, estos chiquitos, esta familia, tus hijos, todo lo que te motiva, para empezar a coger las herramientas y decir, ok, voy para arriba. Tercero, hay algo, y es que en los procesos de perdón es entender que no es esperar a que el tiempo pase, Caro. Hay muchísimos terapeutas que dicen, deja que el tiempo sana todo, cosa que yo difiero de eso. El tiempo se encarga de ayudarte mucho, pero realmente lo que se encarga de ayudarte un poco más son las cosas que tú vas a hacer durante ese tiempo. Okay. Es decir, cuáles son las acciones que tú como mamá o tú como persona estás haciendo en ese proceso de duelo. ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de cosas tú estás volviendo a retomar que habías dejado de hacer simplemente porque estabas con esa persona? Entonces, por ejemplo, Nati, empecé a volver a trabajar, empecé a hacer ejercicio, empecé a volver a pensar un poco más en mí, me empecé a sentir un poco diferente, empecé a sentirme un poco más útil. Es decir, cuando tú le pones la herida al proceso, empiezas a entender cuáles son las acciones que van a llenar esa herida. Pero ojo a esto, las acciones únicamente tienen que provenir de la persona más importante en tu vida. Tú. ¿Qué es uno? Tú. Porque cuando nosotros iniciamos un proceso de perdón, Caro, es determinante entender que nadie va a hacer las cosas por ti. Sí. Nadie. Y justamente esto nos pasa cuando estamos en procesos de crisis, que estamos en procesos tan dolorosos que decimos que a veces esperamos como si en serio llegara un angelito, nos cogiera y nos levantara y nos dijera, esto va a pasar. Y no va a suceder. Y por eso ahí es tan importante, Carito, tener 3 puntos claros. El primero, tener fe. Confía que es lo lo que más estás difícil. viviendo. Exacto. Pero confía que el proceso que estás viviendo es el proceso justo y perfecto en el momento Es como indicado. soltar el mando. Soltar Es el como mando. soltar el timón, Soltar que nos el cuesta mando. mucho trabajo porque además queremos que sea en nuestro tiempo, ¿no? Claro, en nuestro tiempo, con nuestros procesos, Sí. pero realmente cuando tú empiezas a confiar que esto que estás viviendo con las personas en el momento justo, las personas indicadas y en el momento que debe ser, ahí es donde, Carito, yo pienso que a todos nos ha pasado que cuando tocas fondo uno dice, Dios, ángeles, virgencita, aquí yo ya entrego esto. Aquí es como si tú entregaras el mando y el timón de la vida y digas, yo ya no puedo más, ya más para abajo no puedo estar. Y es ahí donde tú sueltas el control, confías y entregas todo tu poder y dices, aquí yo entrego esto. Segundo, empezar a volver a coger las riendas de tu vida. Es importante que, si bien es cierto, a veces no podamos identificar nuestra red de apoyo, tratemos de identificarla porque siempre la hay, Carito. Siempre. Un amigo, un familiar, inclusive a veces autoridades o temas de entidades territoriales, de alcaldías, de municipios, que nos pueden servir así te sientas sola con tu familia o con tu chiquito. Es decir, identificar quién es tu red de apoyo. Y tercero, empezar a mirar qué acciones vas a empezar a aplicar en cada uno de tus puntos energéticos. Por ejemplo, si sabes que se te acabó el amor, Caro, si sabes que realmente ahorita estás viviendo un proceso de duelo en el amor, empieza a enfocarte y pon tu atención en otro tipo de puntos. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer por el trabajo? ¿Cómo voy a empezar a sacar a mis chiquitos adelante con el tema del colegio? ¿Cómo voy a volver a recuperar a mis amigos? ¿Cómo voy a volver a hacer clic con mi familia?
Porque te das cuenta, Caro, que cuando tú estás en un proceso de perdón, cuando tú estás en un proceso de dolor, nos enfocamos únicamente en el problema. Nos enfocamos, ponemos toda nuestra atención, nuestra intención y nuestra energía en lo que realmente nos está acabando. Pero cuando tú dices, ok, esto te voy a poner aquí y necesito empezar a mirar todos mis puntos energéticos, es ahí donde tú empiezas poco a poco a empezar a sacar la cabeza. Y es ahí donde uno dice, necesito buscar ayuda. Y hoy, Carito, con todas estas herramientas digitales, meterte con un video, buscar un tema de meditación, tener 5 minutos para ti, buscar un espacio de paz y de calma en tu casa, buscar una meditación que te ayude a elevar la energía, buscar una buena música, buscar de pronto un podcast donde la persona empiece a entender. Realmente hay millones de herramientas para que tú digas, ok, voy poco a poco entendiendo que este proceso me va a traer un aprendizaje, entendiendo que este aprendizaje va a ser muy amoroso para mi proceso y que, como te repito, tal vez ahorita no entendemos el por qué, pero con el tiempo entenderemos el para qué. Exacto. Tal cual. ¿En qué momento tener como esa alerta de decir, me estoy sintiendo de esta manera, estoy sintiendo esto, necesito ayuda? Porque creo que también muchas veces las personas tienden a caer en esas depresiones o sentirse como que no tienen salida por miedo a enfrentarse a una realidad, por miedo a enfrentar un problema, a enfrentar una situación, a enfrentar algo que se venga. ¿Cuáles son esas vocecitas de alerta para uno decir, necesito buscar ayuda? Lo primero, Carito, es escuchar tu corazón. Uno siempre sabe cuando no está bien. Justamente en terapia yo les explico a las personas en terapia es una rectificación de lo que hace rato te está diciendo tu corazón y tu alma. Pero cuando el corazón te dice, ojo, algo no está bien. Segundo, cuando empiezas a tener manifestaciones físicas, como por ejemplo mucho sueño, no te quieres levantar de la cama, sientes que no tienes ninguna motivación, sientes que no te dan ganas ni de bañarte ni de salir, cuando estás reiterada con el mismo proceso, con el mismo problema, con la misma situación, cuando sientes que estás en el mismo círculo y que no avanzas, y cuando sientes que realmente, digamos, bajas tu ingesta de alimentos, te baja el apetito, te sientes triste, nada te motiva, ahí automáticamente prenden las alertas. No esperes a que llegues a otro punto, no esperes a que llegues a otro nivel, no esperes a que ya no estés comiendo, no esperes a que tengas 7 horas en una cama, no esperes a que realmente no encuentres el motor de tu vida, porque siempre, siempre vas a encontrar una solución en el proceso que tienes. Siempre va a existir. Okay. Lo que pasa es que cuando estamos metidos en el problema, nunca lo vemos. Por eso es tan importante hablar, Carito. Por eso es tan importante desahogarse, por eso es tan importante expresarse con un amigo, con un familiar, con un terapeuta, porque si tú me cuentas a mí un problema, porque si tú me cuentas a mí un proceso que estás viviendo, yo no estoy metida en él y yo puedo mirar desde afuera y decirte, pero no es tan grave, tal vez no exageremos la proporción del problema que tienes, mira que tienes solución. Y empiezo a indagarte o empiezo a dar posibles respuestas y soluciones y tú empiezas como a tranquilizar tu mente, a tranquilizar tu cabeza y decir, ok, como que puedo ver otro tipo de opciones. Pero cuando nosotros nos ensimismamos en el problema, cuando no queremos pararnos de la cama, cuando estamos con una cobija, no queremos responder el teléfono, pues lo único que pasa, mi carito, es que sigue sobre el mismo tema, sigue sobre el mismo problema sin ninguna solución. Okay. Y ahí no lo hablas, no lo manifiestas y sigues con ideas divagantes que realmente no vas a poder ni aterrizar ni solucionar. Y muchas personas sienten que necesitan buscar ayuda solamente cuando son temas de salud o cuando son temas de pareja, pero creo que también es súper importante cuando son temas de uno, de sentir que ya este no es mi lugar, que no me estoy sintiendo cómoda, ya sea en un trabajo, ya sea en una relación, ya sea en un espacio, ya sea que lo que estoy haciendo en este momento no me apasiona igual o no me gusta igual o no me mueve igual. Eso es una manera también de buscar cómo volverse a encontrar. Por supuesto, Carito, y aquí te lo voy a responder con 2 enfoques. El motor de un ser humano es el amor propio. Cuando tú tienes tu amor propio enchufado, cuando tú tienes claro que te amas, que te respetas, que te quieres, eso mismo vas a empezar a mostrarle al mundo y eso mismo vas a empezar a traer y así mismo empiezas a exigir. Obvio. Y cuando tú empiezas a ver esto, empiezas a darte cuenta que
las terapias no solamente es por un proceso de duelo, por un proceso de divorcio, por un proceso, digamos, de separación, sino que hay veces que no encontramos nuestro propósito de vida. Hay veces que nos sentimos completamente desconectados de la realidad. Hay veces donde no nos sentimos bien físicamente con lo que tenemos, con nuestro cuerpo, con nuestra imagen. Hay veces que sentimos que no nos adaptamos a la sociedad. Hay veces que sentimos que no estamos siendo las mamás realmente que nuestros hijos quieren tener. Hay veces que nos empezamos a dar tan duro y justamente la primera alerta para empezar a buscar también ayuda es que simplemente tú no te sientas bien contigo misma o con algo que en tu vida nos está enganchando. Sobre todo, Carito, porque a nosotros en Latinoamérica nos enseñaron que el amor es dolor, Sí. que siempre tienes que pensar en el otro y que siempre tienes que pensar en el otro y girar en tu tiempo alrededor de otra persona. Pero cuando te empiezan a quitar esas creencias limitantes y te empiezan a decir, no, un segundo, es que te tienes que amar. Si tú te amas y El te amor respetas, propio. eso mismo vas a empezar a exigir. Y si empiezas a exigir, empieza a tener Te en empieza cuenta, a llegar. te empieza a llegar, pero empieza a tener en cuenta qué es lo que mereces. ¿Mereces lo que te tocó o mereces lo que sueñas? Segundo, ¿en dónde estás trabajando? Porque las relaciones de trabajo son iguales a una relación de Sí, pareja. claro, O obvio. te sientes bien o se puede solucionar o te sientes terrible. Pero si te sientes terrible, ¿cuáles son las acciones que estás implementando para poder cambiar esto? Tercero, ¿estás escuchando tu cuerpo en amor propio? ¿Estás escuchando que tu cuerpo habla lo que tu alma carece y que necesitamos realmente mirar como toda la parte física? Cuando tú empiezas a mirar, Carito, que el amor propio y que tu vida tiene que girar alrededor tuyo y no girar alrededor de otra persona, tal y como lo has dicho desde los 0 años, todo empieza a cambiar. Porque no significa un tema de egocentrismo, no significa un tema de individualismo, significa entender que tú eres la persona más importante en tu vida y que tienes diferentes punticos y diferentes brazos. Tu familia, tus hijos, tu parte de salud, tu parte laboral, tus amigos, y que si tú estás bien, Caro, si tú estás cogiendo las riendas de tu vida, ojo con esto, y es aprendiendo a poner límites sanos, aprendiendo a tener claros tus negociables y no negociables, en todo sentido, En todo. te vuelves imparable. Obvio. Te vuelves imparable en todo. Obvio. Aquí tenemos unas preguntas de las personas que se conectan con nosotros aquí en el diario de una mamá. La primera, ¿qué es tener un ángel de la guarda? Todas las personas nacemos y nos dan nuestros ángeles de la guarda. Las personas desde el momento del nacimiento, o mejor, antes de nacer, nosotros hacemos como unos contratos de almas para saber qué es lo que vamos a vivir durante nuestra vida. Pero cuando nacen, te entregan un ángel de la guarda. Hay diferentes teorías, que hay uno o que hay 2 ángeles de la guarda, mano derecha y mano izquierda. Yo he podido percibir en terapia 3 ángeles guardianes. En una persona. En una persona. Ellos son únicos e intransferibles y van a estar contigo desde tu momento de nacimiento, guardándote todo tu proceso evolutivo, guardándote toda tu vida hasta tu momento de fallecimiento. Ellos nunca se te van a quitar, nunca se van a ir, nunca te juzgan, simplemente te están acompañando. Por eso hay un dicho muy bonito que dice, tú le puedes mentir al mundo, menos a ti y a tu ejército angelical. Porque después de los ángeles de la guarda tenemos los arcángeles, que son aquellos hermosos mensajeros de Dios que siempre te están ayudando con algún tema en específico. Y finalmente, que es lo que nos interesa y que aprendan, tenemos los seres de luz. Personas que mueren, pero personas que nos amaron tanto o les encanta tanto nuestro proceso evolutivo que se quedan con nosotros en nuestro ejército angelical. Las personas piensan que nosotros tenemos ángeles muy poquitos, Caro, o arcángeles o seres de luz, pero nosotros tenemos un ejército angelical tan grande que tenemos cada ser de luz de acuerdo con cada porito de nuestro cuerpo. Tenemos millones de seres de luz. Y cuando tú empieces a entender que la magia de los ángeles existe, que hay un Dios de amor y que esto simplemente va a sacar tu mejor versión, wow, te vas a sentir más ligera de carga, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Qué son? Bueno, ya me contestaste esa. ¿Qué son los seres de luz o cómo los podemos llamar? Ok, los seres de luz, digamos que hay diferentes versiones, pero realmente se demostró que los seres de luz son aquellas personas que fallecieron en algún momento y que simplemente su trascender están como luz. Todas las personas que mueren, Carito, se vuelven seres de luz, pero no se vuelven tus seres de luz. Es decir, te pongo un ejemplo. Mi abuelito no es mi ser de luz y lo quise un montón, pero mi papá sí es mi ser de luz. Es decir, ellos es como si escogieran, yo te quiero acompañar,
bien sea porque me encantó tu camino y tu Y proceso ellos son los que evolutivo. pueden escoger. Claro, ellos No son como los los que ángeles de escogen. la guarda que ya No, vienen con uno. no, Ok. ellos escogen en su momento de trascender y simplemente están contigo y te están acompañando durante todo tu proceso evolutivo. ¿Cómo logramos soltar algo que nos causó tanto dolor? Yo pienso que, uno, empezar a entender el proceso de perdón y de duelo es necesario. Dos, hay cositas fundamentales y es, aunque te duela, agradece el proceso. Agradece la presencia de ese maestro en tu vida. Agradece y entiende que esa persona la escogiste desde antes de nacer para que te enseñara eso, así te lo haya enseñado desde el dolor. Pero cuando tú agradeces esa presencia de esa persona en tu vida y dices, gracias, sé que me duele, pero gracias porque esta situación me está volviendo más fuerte, me está volviendo más empoderada, me está volviendo más resiliente, lo empiezas a ver con un poco más de benevolencia y compasión. Y cuando te das cuenta que empiezas a soltar, Carito, cuando tú ya miras a esa persona y dices, lo quise, lo respeto, pero definitivamente no te quiero en mi vida. Sí. Y ahí hay algo muy importante y es entender que tú puedes perdonar a alguien, pero no significa que le vuelvas a abrir la puerta para que ingrese a tu vida. ¿Cómo puedo atraer las cosas positivas en mi vida? Nosotros somos energía, Carito. Nosotros somos energía y nosotros somos frecuencia vibracional. Justamente estamos en el 2023, que es el año de la manifestación. Todo lo que tú pienses, trata de actuar como en coherencias, desde cuenta como que tenemos un hilito conductor. Lo que tú pienses, lo que sientas, es lo que tienes que empezar a hacer. Pero hay veces que nosotros decimos como, Dios, ángeles, arcángeles, seres de luz, universo, planetas, necesito que por favor me traigan una persona linda, que sea amorosa, que sea lleno de paz, que en serio hagamos un clic impresionante. Y te llega el hombre más perverso del planeta, te llega con los mismos aprendizajes que has vivido en los últimos tiempos. Y en cambio de pararte y decir, esto no lo quiero, le volvemos a abrir la puerta y decimos, ok, yo lo voy a intentar cambiar. No, empieza a traer lo que soñaste, pero entendiendo cuál fue el aprendizaje que tuviste hasta hoy. Porque a veces yo les digo a las personas es, ¿cuántos exámenes necesitas perder para poder pasar la materia? Repetir. No repitamos y uno tiene claro, Carito, qué es lo que te hizo daño y que no puedes volver a abrir. Pero segundo y no menos importante, ¿cómo lo empiezas a manifestar? La ley de la atracción realmente se da cuando tú te crees el cuento de lo que estás pidiendo. Entonces, si yo estoy pidiendo abundancia, si yo estoy pidiendo un trabajo, si yo estoy pidiendo un nuevo amor, créete como si ya lo estuvieras viviendo. Pídelo en presente, siempre con la palabra gracias. El gracias es un mantra de energía muy poderoso porque siempre te va a abrir a más milagros y siempre te va a abrir abundancia. Entonces, cuando tú dices gracias Dios o en lo que a ti te devuelva tu fe, gracias Dios, gracias ángeles, gracias seres de luz, porque encontré este trabajo que me dé paz, ojo a esto, que me sienta muy bien económicamente, que tenga libertad de tiempo, que sea virtual. Tú empiezas a describir las características que quieres. Cuando tú dices gracias, es como si tu corazón y tu mente, al traerlo en agradecimiento y en el presente, lo estuvieras viviendo como si ya lo estuvieras teniendo. Y tercero, es entender, Carito, que esto ya existe, esto ya está co-creado. Solamente empieza a entender cuáles son las acciones que tú vas a empezar a hacer, básicamente para conseguir esto. Porque yo siempre parto en un ángel para mí y es, la fe sin acciones son simplemente meras ilusiones. Si tú no actúas, si tú no sacas lo mejor de ti, si tú estás pidiendo una pareja, pero ni siquiera sales a abrirte a conocer a alguien, eso no va a llegar a la casa. Pues en tu casa no van a llegar. Es que si buenas para lo de si buenas, que usted está como bonita, no va a pasar. O por ejemplo, también en tu parte profesional, si tú quieres cambiar de trabajo, si te quieres sentir diferente, ¿qué estás haciendo? Arreglaste tu hoja de vida, la mandaste, empezaste a tocar puertas, porque en Colombia tenemos tantas creencias limitantes y tantos tabúes de, me da pena decir que estoy buscando trabajo. Sí, me da pena decir que terminé y que no funcionó mi matrimonio o que me divorcié y me da pena decir que ya me estoy volviendo al amor. No, todos, yo parto de una premisa, Caro, y después de escuchar casi 40,000 personas en mi vida entendí lo siguiente, todos nos equivocamos igual, pero en tiempos diferentes. Entonces no emitamos juicios de valor, porque es fácil decir, es que esta persona, es que esta hizo, es que este no hizo, todos nos equivocamos igualito, pero en tiempos distintos. Mi Nati, muchas gracias por acompañarnos, por este momentico, por este espacio tan valioso, tan significativo, por explicarle de una manera tan fácil, tan sencilla, tan bonita, tan real, tan honesta. Te queremos mucho
y gracias por ser un angelito para tantas personas que estamos cerquita a tu vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que esta información les llegue al corazón y sea como una señal de los ángeles para ustedes. No va a ser la primera, te tendremos aquí muchas veces más. Nos vemos la otra semana. Un beso y un abrazo para todos. Chao.